Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Para nosotros, como siempre, es una satisfacción estar nuevamente frente a sus pantallas, tratando de llegar con todo lo que nosotros conocemos, con lo que tenemos en cuanto a nuestra profesión, que es la parte de traumatología y ortopedia, traumatología deportiva, medicina deportiva, y lógicamente con esa inquietud de alguna manera al llegar a través de la pantalla, no solamente en vivo y en directo en la ciudad de La Paz, sino también a nivel nacional, vertir todos estos conocimientos, toda la experiencia que tenemos, especialmente en mi persona, en cuanto a la patología del aparato locomotor. Siempre tratando de satisfacer un poco las necesidades de la gente que tiene dudas sobre algunas patologías que se presentan, a veces en forma espontánea, a veces a través de los traumatismos, a través del esfuerzo físico, a través del impacto, a través de los golpes, a través de las exigencias que algunas personas tienen en los gimnasios, en la parte deportiva, en los entrenamientos, en los partidos, de todas las especialidades. Es decir, estamos hablando de exigencias en el básquet, en el voleibol, en el wally, en la pelota frontón, en el fútbol de salón. Hoy en día se ha diversificado muchísimo la práctica deportiva. Por ese hecho es que también, a través de la inquietud de la gente de hacer deportes, de asistir a los gimnasios, asistir a los lugares donde hay, diríamos, espacios como para poder practicar deporte, también se presentan las diferentes patologías que de alguna manera afectan al aparato locomotor. Estamos hablando de las articulaciones, de los músculos, de los tendones, del soporte que tiene el aparato locomotor cuando tenemos un exceso de peso corporal, cuando tenemos un exceso de práctica deportiva, cuando a veces hacemos deporte y de alguna manera no adecuamos la parte de indumentaria. La indumentaria es sumamente importante para, lógicamente, no tener patologías que son debidas a este factor que es la indumentaria. Muchas personas no tienen la indumentaria necesaria y de repente se ponen a entrenar con el material deportivo inadecuado en relación a la práctica deportiva. Por eso es que es importante que nosotros de alguna manera podamos orientar a la gente, orientar a los deportistas, orientar a todas las personas que no necesariamente hacen un nivel competitivo, sino también aquellas personas que hacen deportes los fines de semana, deportes en forma ocasional, en forma, diríamos, muy esporádica. No todas aquellas personas pueden y tienen tiempo de poder hacer deporte durante la semana por motivos laborales, por motivos de enfermedad en algunos casos, por motivos de algunas patologías que no les permiten hacer esfuerzo físico prolongado, esfuerzo físico de impacto, esfuerzo físico de resistencia. Entonces, en todas estas variedades que determinan la parte deportiva, existen las patologías que de alguna manera afectan a las personas, afectan a los deportistas, afectan a aquellas personas que en forma ocasional se acercan a diríamos, a un ambiente deportivo donde de repente el piso, la superficie de contacto es de madera, es de cemento, es de tierra, es de ladrillo, es cancha sintética, es pasto natural. A veces el pasto natural de alguna manera también tiene sus efectos patológicos que repercuten en la parte deportiva, en la parte del aparato locomotor fundamentalmente. Hoy, así como en otras oportunidades, tocamos algunos temas específicos, como el anterior sábado hemos tocado el tema de la patología del dedo gordo, la patología del hallux, los famosos juanetes. Hoy día vamos a tocar un tema que es de mucha preocupación para muchas personas, la presencia del dolor a nivel del talón, es decir, una zona de impacto, una zona que de alguna manera llega a tener, diríamos, a soportar la sobrecarga del peso corporal, no solamente aquel peso corporal en exceso, sino también el peso corporal normal a través del impacto, a través de un salto, a través de una caída, a través de, como decía, la mala indumentaria que no tiene las condiciones necesarias como para asimilar el peso corporal en una zona de impacto que es el talón. A eso nosotros llamamos la calcaneodinia, que se llama, o talalgia, o dolor específico a nivel del talón.
En ese sentido es que vamos a presentar algunas diapositivas para que la gente pueda ubicarse por un lado y pueda orientarse también en relación a esta patología, que en algunos casos es de aspecto laboral, en algunos casos es de aspecto deportivo y en otros casos es de aspectos netamente donde interviene también la patología del pie cabo, el pie plano, algunas deformidades que pueda tener el pie en el transcurso del tiempo y que esto puede desencadenar la famosa talalgia o las famosas patologías del calcáneo o talón. En esta diapositiva que ustedes están viendo, estamos viendo un proceso inflamatorio. Ustedes si ven en la pantalla, ahí pueden ver, dice fascia plantar. La fascia plantar es una especie de ligamento que nace en el talón y va hacia la parte de los metatarsianos en forma de abanico. A veces esta fascia es sometida a grandes esfuerzos, ya sea por problemas de mala indumentaria por un lado, por problemas de un pie cabo, cuando de repente el arco normal del pie es bastante incrementado y o tal vez a través de un pie plano no tiene diríamos, la tensión necesaria que podría haber en esta fascia, que es un ligamento que nace en el calcáneo y que a veces se inflama y produce mucho dolor, mucha limitación. Entonces ahí tenemos una patología del calcáneo, una talalgia, que puede ser desencadenada por la inflamación de la fascia plantar, que se llama la fascitis plantar. Esto es muy frecuente en las personas que practican deporte, en aquellas personas que también están paradas mucho tiempo, aquellas personas que caminan mucho y que, como les decía, de repente a veces el esfuerzo físico indiscriminado, el esfuerzo físico que no tiene pautas de recuperación, que no tiene, diríamos, una persona que pueda orientar en cuanto al entrenamiento, se desencadenan estas patologías que son inherentes a la fascia plantar. La siguiente, por favor. Ahí tenemos también la repercusión de un problema que es netamente neurítico, un problema que se relaciona con la distribución de los nervios plantares que nacen en la parte posterior del talón y se van y de alguna manera van hacia lo largo del pie a la parte del arco y a la parte del talón. Entonces aquí estamos viendo una patología que, si bien no está ubicada propiamente en lo que es el talón, de alguna manera tiene su repercusión a expensas de la inflamación del nervio, que como estamos viendo hay una zona roja. Todo lo que es amarillo son los nervios que van hasta la parte distal del pie y se produce un neuroma, es decir, la inflamación en la bifurcación de los nervios interdigitales de la planta del pie. Esta es otra patología que también es inherente a la mala indumentaria o también al esfuerzo y al exceso repetitivo de caer sobre la punta de los pies. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos otro esquema de una diapositiva donde nos está mostrando el dolor que se puede presentar en la parte anterior del pie, que, como les decía, es inherente a la bifurcación de los nervios plantares que nacen cerca del talón en la parte interna y que se distribuyen en la parte del talón, en el arco y en la parte distal del pie, constituyendo el neuroma de Morton, el engrosamiento del nervio a través del impacto, a través de una mala pisada, a través de una mala indumentaria, a través de una superficie muy dura donde se practica deportes o alguna superficie irregular donde también hay mucho impacto a través de una mala indumentaria, es decir, una zapatilla o un zapato que no tiene la amortiguación necesaria en la parte distal del pie y produce la irritación del nervio, lo que nosotros conocemos como neuroma de Morton. Es la inflamación de la distribución de los nervios a nivel plantar y se sitúa muy cerca del pliegue interdigital del pie. La siguiente, por favor. Bueno, más que todo para complementar un poco lo que estamos viendo, tenemos tendones que pasan muy cerca de lo que es la parte plantar, tenemos diríamos, no solamente los tendones, sino también tenemos el paquete vasculonervioso que va a través de una corredera hacia lo que es la parte posterior del tobillo y se distribuye en el arco y se distribuye en la parte, diríamos, plantar.
Y ahí estamos viendo un proceso inflamatorio donde se produce un famoso síndrome que es el síndrome del túnel tarsiano, es decir, problemas inflamatorios a nivel de los tendones y también a nivel del nervio, el nervio tibial posterior que pasa por detrás del maleolo tibial y de alguna manera se comprime, se irrita y produce un dolor que puede irradiarse en el lugar del tobillo, cerca del tendón de Aquiles, en el tobillo mismo y también hacia el arco y hacia la parte del talón, es decir, que también puede generar un proceso inflamatorio, un proceso de limitación funcional a través del impacto, a través de la irritación tanto de los nervios como de la parte vasculonerviosa. A sus pies de pantalla tienen ustedes el teléfono por WhatsApp por el cual nos pueden contactar y nos pueden dar mensajes para que nosotros, mientras vamos desarrollando el tema de hoy, podemos recibir los mensajes y tal vez poder contestar y o responder a las inquietudes de la gente que nos está viendo en pantalla, a la cual le agradecemos infinitamente. La siguiente, por favor. Tenemos otra patología que se relaciona fundamentalmente con la inserción del tendón de Aquiles, que va hacia el calcáneo, hacia la parte posterior del talón, que también se irradia hacia la parte plantar y se produce una enfermedad que se llama la enfermedad de Sieber, que es la inflamación, especialmente en la gente joven, de una zona donde está el cartílago de crecimiento del calcáneo, donde se inserta la fascia plantar por un lado y donde se inserta también el tendón de Aquiles. Entonces, en jóvenes, en niños fundamentalmente, que hacen mucho deporte, a veces por el exceso de deporte, y nuevamente vuelvo a reiterar, la falta de una indumentaria adecuada, la falta de una orientación en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la práctica deportiva en gente joven, en niños fundamentalmente que están en plena etapa de crecimiento, se puede producir la inflamación del cartílago de crecimiento que corresponde al calcáneo. Es una zona frágil en la temprana edad donde se inserta un tendón muy poderoso que es el tendón de Aquiles. En ese sentido es que la tracción del tendón de Aquiles, la tracción de la fascia plantar que se insertan casi en el mismo lugar, pueden producir inflamación en el cartílago de crecimiento, lo que nosotros conocemos como enfermedad de Sieber. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con el exceso de entrenamiento en los niños. No es bueno, no es aconsejable hacer muchas repeticiones en los niños porque tenemos no solamente a nivel del talón, en varias partes del organismo tenemos los famosos cartílagos de crecimiento que pueden irritarse, que pueden inflamarse, que pueden dar dolor y lógicamente limitar la acción, limitar la parte deportiva, limitar la parte de educación física en los niños y de repente a través de un esfuerzo físico indiscriminado, sin un control, sin pausas de recuperación, sin un control por el profesor de educación física o los entrenadores en las escuelas deportivas, pueden generar dolores e inflamación en los lugares de crecimiento. En este caso, específicamente, como estamos tocando el problema de la talalgia o el dolor, la calcaneodinia que se llama, o el dolor a nivel del talón, en la parte plantar o en la parte de inserción del tendón de Aquiles, podemos tener esta patología que de alguna manera a veces es muy limitante y el atleta, si es joven y tiene esta patología, lastimosamente tiene que descansar mucho tiempo. La siguiente, por favor. Y nuevamente tocamos el tema de la fascitis plantar. Ese es el ligamento que va desde el talón, donde a veces podemos encontrar una protuberancia que se denomina el espolón calcáneo. En ese sentido es que la fascia plantar a veces estimula el crecimiento de una protuberancia que anatómicamente está en la parte plantar del calcáneo y que a través de la tracción que genera la tensión de la fascia plantar puede generar la estimulación, el crecimiento de una protuberancia que se denomina el espolón calcáneo. Entonces podemos tener problemas de espolón calcáneo, podemos tener problemas de fascitis plantar, podemos tener irritación de los nervios que van y transcurren cerca de la parte plantar del calcáneo, donde también se pueden irritar, y lo que decíamos anteriormente, la inserción del tendón de Aquiles, que es un tendón bastante potente y que se inserta en toda la parte posterior del calcáneo y que esto también puede generar dolor irradiado hacia el talón. Por eso es que tenemos varias
patologías que se presentan en varios segmentos anatómicos de lo que es la parte plantar, especialmente la parte del calcáneo, que tiene mucha repercusión en cuanto a la patología, porque muchas de estas patologías, lastimosamente, limitan la acción funcional, la acción, deportiva por un lado. Muchas personas de solo caminar pueden generar esta patología, de solo estar parados mucho tiempo, como por ejemplo los profesores, los catedráticos que están parados dando clases, dan clases en la mañana, en la tarde, en la noche, gente que camina mucho, las personas que están de un lado a otro llevando documentación, están caminando, subiendo gradas, bajando gradas, a veces están trotando por las calles irregulares en nuestro medio especialmente, calles de subida y de bajada, pueden generar toda esta patología inflamatoria por el exceso de impacto en una zona que soporta evidentemente todo el peso corporal que recae a nivel del calcáneo en un gran porcentaje. La siguiente, por favor. Muy bien, esta imagen nos muestra la forma en cómo podríamos tratar estas patologías, que son con el aditamento de una esponja, si el término vale, de un material de silicona que amortigua un poco, neutraliza un poco el impacto. Ahí estamos viendo esta talonera que tiene al medio una superficie vacía donde va a impactar, si el término vale, va a impactar el talón, pero no va a impactar en la zona de dolor. Va a impactar el talón, el soporte del talón se va a ir hacia los bordes de esta plantilla, de esta talonera, que generalmente son taloneras de silicona en algunos casos para el tratamiento del problema inflamatorio en la inserción del tendón de Aquiles, en la inserción de la fascia plantar y, ¿por qué no?, pensar en un problema de espolón calcáneo. Por eso siempre es bueno en un examen clínico que podamos hacer, detectar exactamente dónde se produce el dolor y a través de una radiografía simple, una radiografía lateral de calcáneo, podemos de alguna manera detectar que haya un espolón calcáneo de mayor o menor crecimiento y que puede estar desencadenando la patología de la talalgia o la calcaneodinia que se produce en el talón, en una superficie de impacto, en una superficie de soporte del peso corporal. La siguiente, por favor. Bien, algunos ejercicios que se pueden hacer previamente, antes de tener, una decisión quirúrgica, podemos hacer ejercicios para mejorar, para elastizar, si el término vale, lo que es la fascitis plantar, es decir, ese ligamento que tenemos en la planta del pie, que es la fascia plantar, que está considerada no solamente como una fascia, sino también está considerada como un ligamento. Este ligamento puede tener las repercusiones que decíamos anteriormente de ponerse muy tenso cuando el pie es cabo, cuando el pie tiene mucha curvatura, cuando el pie de repente no tiene la curvatura que es necesaria para el soporte del peso corporal. Entonces se produce también la inflamación de impacto muy dura a veces en la zona del talón. Entonces estos ejercicios a través de un pequeño rodete que estamos viendo con la parte plantar, se pueden hacer estos ejercicios, elongar a través del apoyo del talón y parte del pie en la pared o en una superficie que pueda de alguna manera permitir elongar la fascia plantar antes de hacer cualquier ejercicio, antes de hacer cualquier entrenamiento. Entonces podemos también someter la zona del pie a una elongación donde no solamente se elonga la parte de la fascia plantar, sino también se elongan los músculos que van y se insertan en el calcáneo, en el talón, que es fundamentalmente el tendón de Aquiles. La siguiente, por favor. Y ahí estábamos viendo, decíamos anteriormente, la enfermedad de Sieber, que se produce en la parte posterior del talón. Vean ustedes, está remarcada la parte posterior donde está el cartílago de crecimiento y está remarcada con un círculo. Si podemos centrar un poquito más la imagen, por favor, en la pantalla,
para poder ver más claramente y para que la gente vea. No solamente estamos viendo la parte del cartílago articular del talón, del cartílago de crecimiento, mejor dicho, en el talón, sino también ya podemos observar en el resto del pie los cartílagos de crecimiento, en las falanges, en los metatarsianos, y ahí, muchas gracias a que nos hayan puesto esta imagen un poco más centrada en la pantalla, y lógicamente nos muestra el lugar exacto de la enfermedad de Sieber, que es la inflamación del cartílago de crecimiento en el talón, y que donde se inserta la fascia plantar por un lado, por debajo, por la parte plantar, y por la parte más posterior sería el tendón de Aquiles. Entre estos dos elementos que producen mucha tensión cuando se hace ejercicio, cuando se camina o cuando uno salta, se produce una tensión que pueda generar a veces no solamente la inflamación del cartílago de crecimiento, sino también la fragmentación de este cartílago que desgraciadamente, como es a través de una zona cartilaginosa, puede producirse la fragmentación que podría ser una fractura del cartílago de crecimiento. Entonces, el dolor que puedan presentar algunos jóvenes, algunos niños en esta zona puede lastimosamente limitar mucho y tener que hacer medidas de prevención con reposo absoluto, con un yeso en algunos casos, evitar la práctica deportiva, a veces por varios, no diremos un mes, pero un mes y medio, 2 meses, hasta que este cartílago de crecimiento se consolide de alguna manera, pase la inflamación y pueda permitir nuevamente retomar la actividad deportiva, ya les decía, en gente joven, en niños especialmente, donde a veces el exceso de esfuerzo físico, el exceso de deporte, a veces los niños juegan en el colegio, juegan en su casa, van a entrenamientos en la escuela deportiva, juegan para el colegio, juegan para el curso, en la tarde, en la mañana, en la noche. Entonces, hay niños que tienen decididamente mucha energía y que lastimosamente exponen todos estos segmentos que son de cartílagos de crecimiento, donde todavía no se ha consolidado la inserción, donde todavía no se han consolidado los huesos en su crecimiento y que permiten la tracción de este cartílago a través de tendones o ligamentos, como en este caso la fascia plantar y el tendón de Aquiles, que son muy potentes. En ese sentido es que al hacer tracción, al hacer tensión en esta zona, que es lastimosamente un poco frágil porque decíamos, es cartílago, todavía no se ha consolidado el crecimiento del hueso, pueden permitir esta patología que, como les digo, en muchos casos es muy limitante y se requiere mucho tiempo para poder solucionar el problema, que generalmente consiste en un reposo absoluto del segmento. La siguiente, por favor. Bien, entonces ahora tenemos una imagen donde nos puede mostrar la parte del calcáneo, la parte de la base del calcáneo, donde podemos ver una prolongación del calcáneo ante una protuberancia que normalmente es de aspecto roma, es decir, no es en punta como estamos viendo en la radiografía. Vean ustedes en el círculo que se ha marcado ahí, estamos viendo una punta, casi como una punta que termina en forma aguda, es decir, muy en punta, está donde se inserta la fascia plantar. Entonces, esta protuberancia que es de hueso puede generar dolores a nivel del talón, a nivel de lo que es la base del calcáneo, y lógicamente, de alguna manera, el tratamiento inicialmente puede ser netamente conservador, se pueden hacer analgésicos antiinflamatorios, un poco de fisioterapia, ayudarnos en la descarga del peso corporal con el uso de una plantilla, con el uso de una talonera de silicona. Hay taloneras que son profesamente no tanto de silicona, sino también de material duro, pero que en el medio, en el centro de la talonera, existe un vacío donde ya no va a impactar el espolón y de alguna manera va a dar alivio. Se pueden hacer infiltraciones en la zona también con corticoide para producir una disminución del proceso inflamatorio y del proceso, diríamos, de irritación que se presenta en esta zona. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir a un pequeño corte y luego vamos a retomar nuevamente esta patología que de alguna manera es bastante limitante en algunos casos,
tiene varias connotaciones en cuanto a dar con el diagnóstico. Decíamos que en la parte del talón se insertan tendones, se insertan fascias o ligamentos, pasan nervios muy cerca de lo que es la parte del calcáneo, los nervios que son del tibial posterior, que dan una inervación, si el término vale, en la parte posterior, en la parte media y en la parte distal del pie. Por eso es que también es bueno que nosotros hagamos un buen examen clínico para determinar cuál es la patología en sí y poder hacer el tratamiento adecuado. Iremos a una pausa y enseguida volveremos, como decíamos anteriormente y al comenzar el programa, estamos en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y para todo el país, con mucha satisfacción de poder de alguna manera nosotros exponer todo nuestro conocimiento a través de la pantalla, a través de las diapositivas, a través de algunas imágenes que también orientan a la población. Muchísimas gracias, estaremos enseguida nuevamente. Muy bien, queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes tratando de desarrollar este tema que de alguna manera preocupa a muchas personas, casi diríamos que yo diría que toda la población en algún momento de su vida han tenido el dolor a nivel del talón, dolor que de repente a veces pasa desapercibido por un lado, a veces se vuelve crónico con mucha limitación y lógicamente a veces las personas tratan siempre de solucionar esta patología ya con remedios caseros, con baños que también se pueden hacer, diríamos, dentro del tratamiento, aquellos baños de inmersión con analgésicos antiinflamatorios, taloneras, habíamos hablado, taloneras de silicona, en algunos casos taloneras duras, que sería lo mejor, con un orificio, con un vacío en la talonera, para que el lugar donde hay impacto a nivel del talón, de alguna manera descanse y no tenga la repercusión del impacto de la vibración que se produce cuando el talón está en impacto con una superficie dura, es decir, al saltar o al caer. Por eso voy a redundar un poquitito, porque esta patología generalmente se presenta en la gente que hace deporte, ¿sí? Entonces, la indumentaria es sumamente importante porque la indumentaria de mala confección, aquella indumentaria, me refiero fundamentalmente a la zapatilla, al zapato, que tengan superficies duras, que no tengan amortiguación en la zona del talón, pueden generar esta patología, que es la inflamación de lo que es el talón, la base, diríamos, del talón. Entonces, en ese sentido es que es importante para aquellas personas, especialmente aquellas personas que practican deportes de impacto, como ser las personas que hacen voleibol, las personas que hacen básquetbol, las personas que hacen fútbol, aquellas personas que hacen fútbol en cancha sintética, en tierra, en cemento, que a veces el fútbol del salón no solamente es en el parquet, sino también es en cancha sintética y o en cemento. De alguna manera todas estas superficies pueden generar la inflamación de estos elementos que son la base del talón, donde se produce un impacto muy importante cuando las personas saltan, en los basquetbolistas, y caen en forma, diríamos, muy violenta, y se produce la inflamación de este segmento que, como les decía, tiene elementos importantes, no solamente la parte de la fascia, sino también la parte de los tendones, la parte de los ligamentos, la parte nerviosa que también transcurre muy cerca de lo que es el talón y que también puede generar. Ahí estamos viendo, si podemos detener un poco la imagen para explicar un poquito más lo que es una talonera de silicona, que ustedes la están viendo, es una talonera que tiene mucha amortiguación, donde tiene un orificio. Esto quiere decir que a través de ese orificio que ustedes están viendo en la parte media de la talonera, la superficie de contacto va a descansar y el pie en sí se va a apoyar en los bordes de la talonera, ya no tanto en el orificio, que es una especie de vacío, para que no haya contacto directo, no haya vibración en la zona de inserción de la fascia o del tendón de Aquiles. No se olviden que también esta patología no solamente se presenta a través de la inflamación de la fascia o del tendón de Aquiles, sino también se presenta en un segmento que es la grasa, es decir, hay una almohadilla de grasa en el talón
que también suele inflamarse. Esa almohadilla de grasa está anatómicamente distribuida en forma simétrica, es decir, la grasita que tenemos en la base del talón es también un amortiguador, es una almohadilla que también recibe el impacto. Por eso es que es importante que nosotros hagamos un análisis, qué es lo que está doliendo, qué es lo que está molestando, cómo ha empezado la patología. No solamente la patología se presenta en forma traumática, sino también tenemos algunas otras patologías que son, como quien dice, coadyuvantes para la presencia del dolor y la limitación funcional. ¿Cuáles serían estas enfermedades coadyuvantes? Problemas de artritis reumática, por ejemplo, problemas de tipo gotoso, sí, problemas aquellas personas que tienen un aumento del ácido úrico, pueden generar esta patología a través del impacto, a través del deporte, y de repente tener de fondo un problema netamente inflamatorio por la presencia de aumento del ácido úrico. Esta imagen, si podemos volver ante la anterior, exacto, esta imagen que ya la hemos visto anteriormente, es también como para que tener en cuenta de que los niños tienen que tener un soporte, diríamos, adecuado en cuanto a la indumentaria, ¿sí? Y también hay que analizar la actividad de los niños, tanto en el colegio, en la casa, como en las escuelas de fútbol, en las escuelas deportivas. Es decir, no solamente de fútbol, sino también hay niños que practican tenis, hay niños que practican racket, hay niños que practican velocidad, hacen atletismo. Entonces, estos niños de alguna manera tienen que tener también la indumentaria adecuada, por un lado, tienen que también tener las pausas de recuperación durante el entrenamiento y tratar de no exigir en forma, diríamos, prolongada el esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque los niños también se resienten en estos lugares de crecimiento, donde son los cartílagos de crecimiento. Y decíamos anteriormente que en este lugar, donde es el calcáneo propiamente, se inserta el tendón de Aquiles, se inserta la fascia plantar. Es una zona de crecimiento y lógicamente susceptible de lesionarse por la tracción de los elementos, en este caso del tendón y de la fascia plantar. A veces suele fracturarse, no solamente por tracción, sino también por impacto. Un impacto que a veces se produce cuando el niño salta, cuando el niño corre, cuando el niño de repente está en algunas actividades de salto en la escuela, en el colegio, y bueno, los profesores les hacen saltar y a veces la caída es muy brusca en esa zona, el impacto es muy fuerte y la indumentaria, vuelvo a reiterar, la indumentaria es sumamente importante. Siempre hay que tratar de buscar una indumentaria adecuada a la superficie en la cual uno va a hacer el impacto, uno va a hacer el deporte o va a hacer el entrenamiento o el juego. Entonces, siempre es bueno recalcar aquello, que la indumentaria es sumamente importante. No cualquier zapatilla, no cualquier zapato tiene las condiciones necesarias de amortiguación a nivel del talón. Es por eso que si el zapato puede ser bonito por fuera, lastimosamente puede ser no tener los requisitos que tiene que tener un zapato y generar esta patología que, como les decía, a veces es muy limitante. En esta otra diapositiva vamos a recalcar la presencia del espolón calcáneo. El espolón calcáneo, como les decía, es una estimulación a través de la tracción que produce la fascia plantar. En esa inserción donde ustedes están viendo, está remarcada con un círculo la presencia del espolón calcáneo, que en algunos casos es grande, y este espolón lastimosamente puede generar dolor. El tratamiento inicialmente siempre hay que tratar de hacer un tratamiento conservador, es decir, amortiguar la zona de impacto muy a pesar de que uno tenga el espolón. Para verificar aquello y ratificar que la patología es esa, tenemos que tomar siempre una radiografía lateral de calcáneo y ratificar que tenemos la presencia de un espolón. Dependiendo de que este espolón sea grande o pequeño o esté produciendo mucho dolor, el tratamiento inicial es conservador a través de uso de plantillas para espolón calcáneo, analgésicos antiinflamatorios, fisioterapia, siempre tratar de buscar el tratamiento conservador y que dé un buen resultado. En caso de que la patología se vuelva crónica y no ceda, se pueden hacer infiltraciones inicialmente en la zona, 1, 2, 3 infiltraciones como máximo, con intervalos de un mes entre una y otra aplicación de corticoide en esa zona, ¿sí? Si no tenemos éxito en ese sentido, es que tenemos que recurrir ya a un acto netamente quirúrgico para
sacar, diríamos, de una zona de impacto el famoso espolón calcáneo. En raras ocasiones se puede hacer eso, pero es parte del tratamiento cuando la patología se ha vuelto crónica y evidentemente tenemos el crecimiento y el espolón es bastante grande. En ese sentido es que llegamos a la cirugía para solucionar definitivamente la presencia de un espolón calcáneo. Entonces, por eso es que siempre es recomendable, por ahora, hacer la parte clínica, siempre ver y revisar dónde se produce el dolor, desde cuándo, si ha habido algún antecedente traumático, revisar la parte de indumentaria, revisar el tipo de entrenamiento que hacen las personas, el tipo de impacto que puedan tener, ya sea caminando, saltando, corriendo o haciendo entrenamientos a veces en superficies muy duras. Entonces, eso puede solucionar antes de pensar en una cirugía para el espolón calcáneo. Y no se olviden de que siempre es importante una radiografía lateral de calcáneo para verificar aquello. También tenemos que pensar que así como la parte ósea no solamente presenta esta patología de partes blandas, también tenemos que a través de la radiografía de alguna manera descartar que no tengamos un problema tumoral. Un problema tumoral que pueda ser benigno o pueda ser maligno a nivel del talón, a nivel del hueso mismo del calcáneo. Todos los huesos están expuestos a tener problemas quísticos netamente o benignos o también malignos. Por eso es que la radiografía es sumamente importante. Ante una eventualidad de esa naturaleza, que se pueda presentar un problema netamente tumoral, benigno o maligno, siempre es bueno también hacer los estudios ya un poquito más precisos, como hacer una tomografía o hacer una resonancia magnética, hacer una biopsia, estudiar bien el caso para determinar el tipo de tratamiento que hay que hacer. Si se trata de que encontramos la presencia de un quiste óseo benigno a nivel del calcáneo, lógicamente habrá que intervenir, habrá que hacer tratamientos de rellenar ese defecto en el calcáneo, cosa de que podamos nosotros solucionar un vacío que se produce dentro del calcáneo de un quiste, posiblemente rellenando con injerto óseo para solucionar el problema del quiste óseo que pueda ser benigno. En caso de que sea un problema tumoral maligno, entonces las cosas cambian radicalmente, cambian 180 grados, porque ya el tratamiento es diferente. El tratamiento ya tendríamos que hacerlo a través de una junta médica, llamar a un oncólogo, hacer una biopsia posiblemente, evaluar bien la calidad, las características de ese tumor maligno que se pueda presentar en el talón, en el calcáneo fundamentalmente, y en ese sentido hacer el tratamiento adecuado. Por eso es que la radiografía, el laboratorio, una resonancia magnética, una tomografía, no está por demás dependiendo de cómo se ha presentado la patología. Entonces, en ese sentido es que también tenemos que hacer exámenes un poco más exhaustivos, más precisos para determinar la calidad de patología que tenemos, para tomar las medidas necesarias para solucionar el problema, para frenar ese cuadro de avance, posiblemente, como decía, y vuelvo a reiterar, podría ser benigno, que también podría ser maligno. Por eso es que una radiografía también nos orienta a descartar estas patologías y el laboratorio de la misma manera. Entonces, no todas las patologías se sitúan a través de el problema inflamatorio de la fascia o el problema inflamatorio del tendón de Aquiles o el cartílago articular. También a través de la radiografía podemos descartar otras patologías, a través del laboratorio también, a través de la edad del paciente. Hay patologías que se presentan, como les decía, tal vez relacionadas con problemas de tipo reumáticas o problemas de tipo gotosas, donde la patología se presenta en ese nivel. Antes, la patología reumática, el síndrome gotoso o la enfermedad de gota que llamamos, se presentaba casi clásicamente en el dedo gordo, en el dedo hallux. Hoy en día ya no. Hoy en día la patología ha migrado a presentarse en cualquier articulación, en los tendones, en el hombro, en la rodilla, en el codo, en los dedos de la mano, en el dedo gordo, lógicamente, en el pie, en el talón. Por eso es que de alguna manera tenemos que tener esa habilidad, si el término vale, para poder tener una respuesta, diríamos, y hacer un tratamiento en la forma más adecuada. Bien,
Vamos a tratar de contestar. Tenemos un mensaje que nos dice: buen día, tengo problemas al pisar, pero no nos dice un poquito más qué otro problema puede haber. Es decir, cuáles serían los síntomas, en qué lugar se ubica el problema del dolor al pisar. Puede ser la parte anterior, la parte distal del pie, la parte media del pie o el talón fundamentalmente. Entonces, si tuviésemos que ampliar, me gustaría mucho la persona que nos ha mandado este mensaje, si pudiese a través del mensaje ampliar un poquitito en qué lugar estaría la patología, para por lo menos determinar qué patología está presentando, y a través, si es un problema de la fascia plantar, si es un problema del antepié donde podrían estar los nervios, o tal vez ver si el pie es un pie cabo, si es un pie que tiene o es un pie plano. La actividad también es importante, ver desde cuándo se le ha presentado esta patología y si tiene alguna relación con la ingesta de comidas. Por ejemplo, ver si este paciente de repente cuando come, cuando directamente come carne, a veces comemos carne cruda, de repente la patología también se presenta de esta manera. Entonces, bueno, no tenemos en este momento, pero vamos a ver si podemos de alguna manera esperar un poco más, ampliar un poco más el concepto del dolor que tiene este paciente al pisar. Bien. Entonces dice: buen día, tengo una molestia en mi talón izquierdo al caminar y debo ponerme una plantilla para que esté más firme, y también hay desgaste en el taco de mi zapato. ¿Qué me recomienda? Bien, en ese sentido es que el desgaste puede determinarnos una mala pisada, lógicamente, que el calcáneo fundamentalmente o está inclinado hacia adentro o está inclinado hacia afuera, ¿sí? Y lógicamente el desgaste del zapato nos da la pauta de la postura que pueda haber del pie dentro del zapato, y que de alguna manera eso también puede generar el dolor inflamatorio. Si está desgastada la parte interna del zapato, tenemos que pensar en una irritación del nervio o en una irritación de las raíces nerviosas que van hacia el talón, que van hacia el arco o que van hacia el antepié, es decir, a la parte más distal. Entonces, la posición del pie dentro del zapato, como nos dice la persona que nos ha dado el mensaje, puede haber una relación de apoyo en un segmento donde están los nervios o una relación a nivel de lo que es la estructura misma del pie en cuanto a la inserción del tendón de Aquiles y la fascia plantar. Pero la postura del pie a través de una deformidad del zapato, cuando hay desgaste en la parte interna o externa, también nos orienta a pensar dónde podría estar la patología. Bien, vamos a seguir esperando de todas maneras cualquier mensaje, cualquier inquietud que pueda haber para poder de alguna manera tener, ver si podemos ayudar a través de los mensajes la patología que puedan tener los pacientes. Tenemos otro mensaje donde dice: doctor, buen día, una consulta, se me rompió el tendón de Aquiles y no me hice cirugía. Esto ha pasado el 22 de diciembre del 2024. ¿Será que puede regenerar por sí solo? Tengo 39 años. Bien, le escribe señora o señorita Zulema. En ese sentido, la ruptura del tendón de Aquiles generalmente no se puede cicatrizar sola. ¿Por qué? Porque el tendón tiene una distancia correcta para poder intervenir en la impulsión, es decir, en la persona que se impulsa hacia adelante. El tendón tiene que tener la distancia adecuada, el largo adecuado para poder ayudar a tener un caminar normal, anatómico. Pero si el tendón está roto y no se lo repara quirúrgicamente, tiene muy pocas posibilidades de que el tendón pueda nuevamente intervenir en el caminar, en el trotar, en el saltar, en hacer cualquier actividad, ya sea en forma dinámica, es decir, de solo caminar. Si el tendón no tiene la integridad necesaria, la longitud necesaria, directamente la persona pierde mucha coordinación de caminar, de saltar, de correr, de hacer cualquier actividad. Entonces va a empezar a cojear, va a empezar a claudicar y de alguna manera va a tener una marcha anormal.
decididamente, muy a pesar de que haya pasado unos buenos meses de la lesión que ha tenido, la persona que nos escribe, sí o sí necesita una reparación quirúrgica para restituir la longitud del tendón. Caso contrario, ese déficit que va a haber en el tendón de Aquiles no reparado y dejar, diríamos, al azar que pueda cicatrizar, vamos a tener mucha limitación y vamos a tener una incoordinación de marcha, va a haber claudicación, va a haber cojera y va a haber mucha limitación para el desplazamiento normal. Bien, entonces, en ese sentido es que nos alegra muchísimo que nos puedan escribir con estas inquietudes y, como digo, sí o sí, la persona de la cual nos habla de su ruptura en el mes de diciembre, sí o sí necesita una reparación, muy a pesar de que hayan pasado 2 o 3 meses. Sí o sí necesitamos hacer una reparación quirúrgica, como les decía, para restituir la longitud del tendón de Aquiles. Por eso es que es importante tomar esa decisión. Tenemos otro mensaje donde dice: buenos días, tengo dolor en el calcáneo, tuve un accidente, no me operaron, pero tengo dolor al caminar. Bien, esta es otra de las causas donde nosotros en algún momento, si no hemos tocado el tema, también es una de las causas en las cuales puede haber una talalgia, un problema doloroso en el pie, cuando ha habido una fractura de por medio y se ha alterado la anatomía del calcáneo. Es decir, que el calcáneo, a través de la fractura, ha perdido su función de recibir la descarga del peso corporal. Entonces, altera todo el mecanismo de articular a nivel del tobillo, a nivel de la tibia con el astrágalo y a nivel del astrágalo con el calcáneo, que son los 3 elementos, los 3 huesos, diríamos, más importantes que tenemos en el pie y en el tobillo. Esto genera también alteraciones a nivel de las articulaciones menores que están en el medio pie y por ende un mal funcionamiento, una mala coordinación de marcha a través de lo que uno hace diariamente: caminar, saltar, correr, no solamente hacer deporte, sino también tener, diríamos ya, una mala postura en cuanto a la posición, en cuanto a lo que haya podido, diríamos, sufrir el calcáneo en cuanto a su anatomía. Entonces, a veces las fracturas de calcáneo, que son a veces por impactos muy importantes de golpe en el calcáneo, pueden generar esa alteración y lógicamente el paciente tener dolores a nivel del talón, a nivel de la articulación, de la articulación entre lo que es el astrágalo y el calcáneo y también entre lo que es la tibia con el astrágalo. Bien, de alguna manera también tenemos que considerar este tipo de patologías que alteran la función del calcáneo, es decir, las fracturas, cuando las personas caen de una determinada altura, a veces de 2 metros, 3 metros, y caen aquellas personas que trabajan en los albañiles, que están en las alturas y de repente tienen este problema, fracturan el calcáneo y lógicamente queda un calcáneo bastante sensible y bastante doloroso. Bien, muchas gracias. Buen día, doctor. Mi hija tenía displasia residual. Ella a veces se cae sin darse cuenta. Por favor, ¿qué tratamiento se debe realizar? Ella tiene 20 años. Muchas gracias por su atención. Bien, este mensaje es un poquito, yo diría, confuso, porque me está hablando de una persona que ha tenido displasia residual. Me imagino que es una displasia de cadera, fundamentalmente. Ella a veces se cae sin darse cuenta. Por favor, ¿qué tratamiento se debe realizar? En ese sentido es que tenemos que analizar si la displasia tiene algún componente de tipo neurológico para que la persona espontáneamente pierda el equilibrio. Posiblemente no solamente haya tenido la displasia, posiblemente estemos hablando de una persona que tiene algún déficit neurológico en el lado donde ha tenido la displasia, ¿cierto? Y por eso es que el examen clínico, el examen de la parte del aparato locomotor, tenemos que hacer en ese sentido, ver cuál es la patología que a esta persona joven de 20 años le desencadena de repente una falta de equilibrio y tiende a perder el equilibrio y tiende a caerse. Entonces puede haber o un problema articular en cadera, puede haber un problema también neurológico que está acompañando la patología, y esto puede desencadenar a veces cuando en las articulaciones, ya sea de cadera, tobillo, rodilla especialmente,
hay un problema inflamatorio con dolor por cualquier causa, ese segmento tiende a perder el equilibrio y la persona tiende a caerse. A veces son procesos inflamatorios que pueden ubicarse en la cadera, uno en la rodilla o en el tobillo o en el pie. En ese sentido es que el proceso inflamatorio y dolor generan una relajación de los músculos estabilizadores en las articulaciones y la persona tiende a perder el equilibrio y a caerse, como dicen, espontáneamente. Bien, seguimos entonces con esta patología y muchas gracias a las personas que nos están dando estos mensajes. Esto de alguna manera satisface nuestra inquietud de poder solucionar y sugerir algunos tratamientos, alguna sugerencia para hacer otros exámenes. Bien, tenemos otro paciente que nos manda, dice, tuve una fractura, ahora se me inflama el pie, tengo 60 años. Bien, tuve una fractura, ahora se me inflama el pie, tengo 60 años. Es una persona relativamente joven, una persona que ha tenido el infortunio de poder fracturarse el pie. Lo que no nos habla es si la fractura ha comprometido el calcáneo fundamentalmente, se ha comprometido el astrágalo o se ha comprometido la parte distal de la tibia y del peroné, que son los componentes que tiene el pie, el tobillo fundamentalmente. Entonces, estas fracturas pueden generar un deseje de impacto, un deseje en la función, en la coordinación de movimientos en las articulaciones citadas. Tenemos dos articulaciones especiales que son las que soportan el peso corporal. La tibia, el peroné con el astrágalo y el astrágalo con el calcáneo. Todos estos huesos también se articulan con la primera fila del tarso, es decir, con los huesos pequeños. Por eso es que hay que analizar bien, nos habla de una fractura, pero no sabemos si la fractura es a nivel del astrágalo, del calcáneo o de la tibia o a nivel del tobillo. ¿Y cómo ha quedado esta fractura? Si este paciente ha sido operado, si le han puesto alguna placa, tornillo, se han restituido la parte anatómica de estos huesos y que de alguna manera, si no se ha logrado aquello, si la fractura ha sido, decimos nosotros, una fractura conminuta, es decir, una fractura que tiene muchos fragmentos o que ha desencadenado la alteración total anatómica de algunos de estos huesos del pie, del tobillo, entonces sí o sí puede generar un problema de dolor en estas articulaciones, posiblemente con alteraciones ya del cartílago articular, lo que podría estar conduciendo a una artrosis de estas articulaciones. Por eso hay que hacer el análisis a través de radiografías, ver cuál ha sido la fractura, en qué hueso y qué articulación está comprometida para determinar la causa de la inflamación y del dolor. Entonces, por eso es que es importante hacer una radiografía para que nos muestre todo lo que es la articulación del tobillo y la articulación del pie con estos otros huesos que son los huesos del tarso y la parte del astrágalo fundamentalmente. Entonces, en ese sentido es que también estas fracturas a veces son muy limitantes, a veces se necesitan cirugías, a veces no. A veces sí, dependiendo del tipo de fractura, se ha comprometido la articulación, se ha comprometido el cartílago articular, genera problemas de artrosis, problemas degenerativos. Bien, de todas maneras, si volvemos a alguna imagen para poder seguir mostrando, diríamos, lo que es la patología del calcáneo. Tenemos otro mensaje. Buen día, doctor Morales. Una consulta fuera del tema, me diagnosticaron tendinitis de la pata de ganso, me infiltraron, ¿estará bien? El tratamiento que me recomienda, gracias. En relación a esta patología, la patología de la pata de ganso se refiere a 3 músculos posteriores del muslo que se insertan en la cara anterior de la tibia, en la parte proximal. Esta inflamación generalmente está dada por esfuerzo físico, esfuerzo de a veces caminar mucho tiempo, subir o bajar gradas, hacer ejercicios repetitivos de flexión de rodilla, donde estos músculos posteriores intervienen en la movilización de la pierna hacia el muslo. Son músculos posteriores que, como les decía, se insertan en la parte anterior, en la parte superior anterior de la tibia. Entonces, esta inserción de estos 3 músculos que son posteriores generan un proceso inflamatorio, lo que nosotros conocemos como la inflamación de la pata de ganso. La infiltración está muy bien cuando el proceso decididamente se ha vuelto crónico.
ayuda muchísimo y de alguna manera también podría tratarse un poco, coadyuvar un poco el tratamiento de la infiltración con analgésicos antiinflamatorios y un poco de fisioterapia y determinar cuál ha sido la causa de la inflamación de estos músculos de inserción que se denominan anatómicamente la pata de ganso. Si es un problema inflamatorio de esta zona a través del esfuerzo físico, entonces hay que analizar bien cuál ha sido la causa para determinar que esos ejercicios tienen que ser más metódicos y tiene que haber de alguna manera diríamos una rehabilitación en base a los ejercicios, en base a fisioterapia y, por qué no decir, en base a tratamientos un poquito prolongados. Bien, creo que tenemos un último mensaje. Dice: buen día, una consulta, ¿qué tipo de plantilla aconseja en el caso de la fascitis plantar? Bien, en el caso de la fascitis plantar, de alguna manera hay que hacer más que todo una amortiguación a nivel del talón y revisar si es que la fascitis plantar se debe a un pie cabo o a un pie plano, para también hacer una plantilla no solamente de descarga, de impacto, de vibración en el talón, sino también posiblemente agregar a esa plantilla un realce en el arco para relajar la fascia plantar. No es solamente la parte, digamos, del talón lo que está en juego, sino también la tensión que pueda generar esta fascitis y que de alguna manera a través de una plantilla con descarga en el talón y también a través de una descarga con realce en el arco pueda generar un alivio de lo que es la fascitis plantar. Bien, queridos amigos, muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado estos mensajes y a las personas que nos están viendo también por tomarse un poquito de tiempo para poder seguir el programa, seguir con estas patologías que son inherentes al aparato locomotor. Como siempre, muy agradecidos a Palenque TV, que nos permite llegar en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y también a todo el país. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad, que será posiblemente el próximo sábado, con otras patologías de lo que es el aparato locomotor. Muchas gracias, será hasta el próximo sábado.